Bienvenidos a este primer video de una serie de temas considerados de alto rendimiento. El objetivo, al menos alguno de los objetivos que pretendo al compartir esta información, es que, como muchos de ustedes saben, una de las mejores maneras de aprender o de seguir aprendiendo es enseñando. Entonces este es mi intento, pues, de enseñar a algunos de ustedes algo que yo he aprendido, ¿no? Otro de los objetivos también es que esto forma parte de mis estrategias para la formación y para la presentación del examen USMLE Step 1. Entonces, pues obviamente es información de alto rendimiento, ya que es lo que se pregunta en el examen. No obstante, creo que el hecho de que se pregunte en ese examen pues no exime de que esta información sea verdaderamente relevante para todos nosotros, independiente de nuestro estatus, ¿no? O nuestros planes. Entonces, bien, comenzando, vamos a platicar primeramente del tema de bioquímica molecular. La primera parte, ya que pretendo que estos videos sean no tan largos, pero sí completar el tema en distintas partes. También no es información pues sacada de que yo me esté inventando o algo así, es información que cualquiera de ustedes puede conseguir. Sin embargo, lo que intento pues es presentarla de una manera más consciente y entendible. Ahora bien, el primer tema corresponde a la estructura de la cromatina. Entonces comenzamos diciendo pues qué es la cromatina. Pues básicamente la cromatina es la manera en la que el DNA existe en su forma condensada. ¿Y por qué debemos de tener DNA en forma condensada? Pues para que éste entre en el núcleo. ¿Y por qué eso debe ser así? El DNA es muy largo, es demasiada información que debe estar empaquetada en una unidad muy pequeña. Es tan largo que incluso algunas estimaciones curiosas estiman que si nosotros desdobláramos toda la longitud de todas las células de nuestro cuerpo, sería algo así como ir y venir a la luna 7000 veces. Entonces imagínense, de ahí que debemos tener un sistema completamente eficiente para empaquetar y condensar nuestra hebra de DNA. Entonces, comenzando con la hebra de doble hélice de DNA, tenemos que ésta se va a enrollar en una estructura denominadas histonas. Estas histonas van a ser 4 diferentes histonas para formar algo que conocemos como octámero. Este octámero entonces está constituido por histonas únicas como H2A, H2B, H3 y H4. Por 2 cada una de esas hasta formar entonces un octámero. La hebra de DNA que viene aquí se enrolla 2 veces en el octámero y forma lo que conocemos como nucleosoma. Eso ocurre varias veces. Por ejemplo aquí, por ejemplo aquí. Y la manera en la que se conectan estos nucleosomas entre sí es a través de otra estructura, otra histona, pero que comúnmente conocemos como histona H1 o histona de enlace. El hecho de que estos nucleosomas tengan espacio entre sí o no tengan espacio entre sí nos va a proveer a nosotros de distintas capacidades del DNA, lo cual vamos a mencionar posteriormente. Por ejemplo, cuando yo tengo nucleosomas separados entre sí, es lo que yo conozco como eucromatina. ¿Por qué eucromatina? Porque verdaderamente es material que se va a expresar. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo realizo una serie de reacciones específicamente, eh, específicamente de metilación y hago que estos nucleosomas cada vez más se junten entre sí? Pues va a llegar un momento entonces en donde se juntan demasiado y demasiado hasta formar una estructura de super enrollamiento que vemos en esta figura. Eventualmente esa estructura de superenrollamiento es lo que conocemos como heterocromatina. Y la heterocromatina, por sus propiedades físicas principalmente, no deja espacio entre los nucleosomas.
Por lo tanto, no deja espacio para que se realicen procesos como la transcripción. De ahí que la heterocromatina no es transcripcionalmente activa. Eventualmente esa heterocromatina se, se constituye o se arregla a manera de cromosomas, que es como comúnmente nosotros conocemos la información genética. Estos cromosomas se van a observar principalmente en su forma característica en metafase. Entonces, bueno, tenemos esta figura y ahora vamos a especificar ciertas propiedades de cada una de las cosas que estuvimos hablando. Por ejemplo, el DNA tiene una propiedad que le permite la interacción que es basada en sus cargas. Tiene una carga positiva y tiene cargas negativas. Las cargas positivas están dadas por las histonas, pero esas histonas están constituidas a su vez por aminoácidos como lisina y arginina. Específicamente la lisina son puntos de control de la transcripción al modificar las cargas. Y también el DNA tiene cargas negativas otorgadas principalmente por sus grupos fosfato. Entonces, por un juego de cargas es que estas estructuras o estos elementos van a estar teniendo afinidad entre sí o repulsión entre sí. ¿De acuerdo? Otra de las cosas que debemos mencionar es que el DNA y las histonas se sintetizan en la fase S del ciclo celular. Entonces, claro que eso debe ser relevante. Y finalmente, hablando de estos elementos, también importante decir que el DNA que se encuentra en el núcleo no es el único DNA que nuestras células poseen. También existe otro tipo de DNA que es el DNA mitocondrial. DNA que no forma o que no tiene las características que nosotros vemos, por ejemplo, de doble hélice, sino que es un DNA circular y que tiene su origen en la mitocondria. A su vez, este origen pues va exclusivamente a información genética heredada de la madre. Ahora bien, hablando de la eucromatina y de la heterocromatina, tenemos sus específicos apartados en esta otra parte del diagrama. En cuanto a la heterocromatina, una manera de recordar quizás la principal de sus características es hetero, aquí vemos la H, heterocromatina, va a significar highly condensed, es decir, es la cromatina que va a estar altamente condensada. En otras palabras, los nucleosomas o la información va a estar muy pegada a otros nucleosomas o a otra información. Por lo tanto, ¿eso cómo se traduce? Eso se traduce en que la heterocromatina, estereotácticamente hablando, no es accesible. Y si no es accesible, ¿a qué nos lleva esto? Pues a que entonces no hay transcripción. ¿De acuerdo? Y en cuanto a las reacciones que esto permiten que sea una estructura altamente condensada, vamos a tener alta concentración en la metilación y poca acetilación. Ahorita vamos a comprender un poco más acerca de la metilación y acetilación. Por otro lado, o de manera contraria, la eucromatina, su forma de recordarlo va a ser euchromatin is expressed. E y express, tenemos la E también. Va a ocurrir exactamente lo contrario. Y aquí va a ser entonces que, estereotácticamente hablando,
es accesible. ¿Eso a qué nos lleva? A que hay transcripción activa. ¿De acuerdo? Es exactamente lo contrario hablando de los procesos que están ocurriendo. Entonces aquí hay baja concentración de metilación y alta concentración de acetilación. Otra cosa importante a mencionar es que en contraste con la heterocromatina, que tiene su ubicación primordial en el núcleo, en el caso de la eucromatina se encuentra principalmente en el nucleolo. Entonces, bueno, vamos a escribir eso para que eso no se nos pase. Esta se encuentra en el núcleo y esta se va a encontrar en el nucleolo. Muy bien. Ahora bien, ¿qué procesos nos lleva entonces a la heterocromatina o a la eucromatina? ¿O cómo eso nos afecta? Y es lo que nos lleva a hablar de las reacciones de metilación del DNA o de las histonas, de la acetilación de las histonas o la deacetilación de las histonas. Cada uno de esos procesos ocurriendo en todos estos elementos y a este nivel. Primera parte, la metilación del DNA es lo que nosotros conocemos como cambios en la expresión de un segmento específico del DNA sin cambiar la secuencia. ¿Y a qué nos va a llevar? ¿A qué nos va a llevar esto? Pues básicamente nos va a tener como consecuencias desde lo normal hasta lo patológico. Desde lo normal, hablando por ejemplo del proceso de envejecimiento, hablando o explicando el proceso de impronta, el proceso de inactivación del cromosoma X o la carcinogénesis. Entonces, específicamente en la carcinogénesis, no es como que la metilación vaya a ocurrir en cualquier sitio, no. Ocurre en el promotor. Específicamente en lo que conocemos como islas CpG. Aquí es donde se va a metilar y nos puede llevar como consecuencia a la carcinogénesis o a los genes a mutar. Entonces, ¿cuál va a ser la manera en que vamos a recordar esto? CpG, methylation, makes DNA mute. Vemos muchas M's, entonces esto va a ser fácil de recordar. Pero entonces, ¿cuál va a ser específicamente la manera en la que esto ocurre? Supongamos que tenemos 3 nucleosomas, cada uno con su doble vuelta de DNA y cada uno entonces enlazado con su histona H1. Ustedes bien saben que va a haber un juego de cambio de cargas entre positivo y entre negativo. Dos del mismo signo se repelen y entre diferentes signos va a hacer que se junten. ¿Qué ocurre cuando yo metilo estas zonas de DNA? Una disculpa. Se metila el DNA y al metilar yo estoy agregando cargas positivas a estas zonas. Eso combinado con las cargas negativas, obviamente va a hacer que estas estructuras se junten. ¿Cuál va a ser la consecuencia? El espacio que hay entre estas se va a reducir. Entonces eso se traduce estereotácticamente como que no hay sitio para que comience la transcripción. Es decir, no hay sitio para que se comiencen a expresar esos genes o ese material genético. Ocurre exactamente lo contrario con la acetilación, en un momento lo veremos. La metilación de las histonas. La metilación de las histonas se puede definir
como una supresión transcripcionalmente reversible. Sin embargo, a veces puede ocasionar activación. Entonces esto, si ustedes lo gustan ver de esa manera, pues es como un punto medio, en donde si metilas ciertas zonas, pudieras activarlas, pero si metilas estas otras zonas, puedes causar que el DNA mute. La ayuda mnemotécnica es histone methylation mostly makes DNA mute. Nuevamente, muchas M's. Entonces va a ser fácil de recordar. Ahora sí, por el otro lado, la acetilación de las histonas. La acetilación de las histonas básicamente lo que va a hacer es remover las cargas positivas. Entonces, ¿eso qué significa? Supongamos que tenemos nuevamente nuestros tres nucleosomas con su doble vuelta de DNA, su correspondiente histona de enlace. ¿Y ahora qué es lo que está ocurriendo? Yo estoy acetilando aquí. Y si estoy acetilando y estoy removiendo las cargas positivas, ¿qué me queda? Pues me queda carga negativa otorgada por los fosfatos, y eso, negativo con negativo, hace que estas cadenas, estos elementos se separen entre sí. Estereotácticamente, entonces, eso es que yo tengo información accesible. Yo la tengo accesible ahora para la transcripción. De ahí explica cómo es entonces que la eucromatina pues es transcripcionalmente activa. Y la deacetilación de las histonas básicamente hace lo contrario. Quito estos grupos acetilos, devuelvo las cargas positivas y entonces se reduce la transcripción porque estereotácticamente no hay tanto espacio y no es accesible. La acetilación es un proceso importante porque es una manera en la que ciertas hormonas funcionan para la activación de genes. Por ejemplo, la hormona tiroidea. ¿De acuerdo? Funciona justamente a nivel de las histonas. Las reacciones de desaminación también son una materia importante. Es relevante conocerlas porque justamente a partir de estas reacciones nosotros las podemos ver en diferentes vías, principalmente en las vías de síntesis de purinas y de primidinas, y eso nos puede explicar muchas veces o nos puede hacer acercamientos clínicos precisos. Tenemos que la citosina, por un proceso de desaminación, nos lleva uracilo, que si agrego que si metilo esa parte, el uracilo me da como consecuencias tiamina en este caso, la adenina hiposantina, la guanina santina, la hiposantina también me puede dar santina, y la 5-metilcitosina tiamina. Muy bien, eso pues era algo rápido. Finalmente, los nucleótidos. Los nucleótidos, hay que conocer ciertos conceptos de primera mano. Nucleócido, se va a conocer como nucleócido a aquella base nitrogenada más un azúcar desoxirribosa o ribosa. Nucleócido tiene una S y azúcar, en inglés sugar, tiene una S. De esa manera pues podríamos recordarlo. Nucleótido es una base más el azúcar desoxirribosa o ribosa más un fosfato. Nucleótido tiene una T y fosfato tiene una T. ¿Qué pasaría si yo tengo más de un fosfato? Pues bueno, esto pasa a nombrarse nuevamente nucleócido.
Las bases nitrogenadas van a ser 5 diferentes bases, las que conocemos como purinas y aquellas pirimidinas: adenina, guanina, citosina, uracilo y tiamina. Esto nos lleva también a algo que conocemos como complementariedad. ¿Qué quiere decir esto? Cada base nitrogenada se va a parear con otra base nitrogenada específica y solamente con esa. No es como que esta base se aparea con las 3 y esta otra con estas otras 3 y esta otra con estas 4, etc. No, cada una tiene su correspondencia específica. En este caso, una purina va con una pirimidina, adenina va con tiamina, guanina va con citosina y adenina también va con uracilo en el caso de tratarse una cadena de RNA donde la timina se sustituye por uracilo. Otra cosa relevante a decir en este nivel es que hay fuerzas que son más potentes que otras, hay fuerzas de enlaces que son más fuertes que otras. Por ejemplo, la fuerza de enlace entre la guanina y la citosina es más fuerte, ya que este enlace se realiza a través de 3 hidrógenos, en cambio este se realiza a través de 2 y este otro a través de 2. ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo se traduce eso? El hecho de que aquí haya 3 hidrógenos y acá 2 hidrógenos, pues básicamente en la temperatura de desnaturalización que se necesita para separar las hebras de DNA. Es más alta la temperatura necesaria en una hebra que tenga alto contenido en uniones guanina-citosina que aquellas que los tengan adenina-timina o adenina-uracilo. También hay otras características que determinan la temperatura de desnaturalización. Alguna de ellas también pudiera ser la longitud del DNA. Entonces es importante tomarlo en cuenta este punto específicamente. Propiamente, para recordar cuáles van a ser nuestras bases que son purinas y aquellas que son pirimidinas, pues bueno, tenemos que las purinas van a ser adenina-guanina. Recordar que son estructuras de 2 anillos, y las pirimidinas, citosina, uracilo y tiamina, estructuras de un anillo. Obviamente entonces las purinas son en su estructura más complejas y desde luego que pueden ser preguntables. La manera de recordar esto en cuanto a las purinas, tenemos que purinas, pur, ok, vamos a poner otro color, purinas, pur, pure, purinas, as gold, as, adenina, gold, guanina. Y en cuanto a las pirimidinas, tenemos la ayuda mnemotécnica como cut de pi de pirimidinas y cut de citosina, uracilo y tiamina. La tiamina es también relevante mencionar que tiene un grupo metil, y como es el único que en su estructura tiene un grupo metil, desde luego que es importante. Ya como preámbulo del siguiente tema, para explicarse de manera más específica, tenemos la síntesis de purinas y de pirimidinas. Como bien dijimos hace un momento, las purinas son más complejas, entonces van a tener más elementos en su estructura. En cuanto a las pirimidinas, solamente tenemos que lo conforman el aspartato y el carbomoil fosfato. Como ustedes ven, el aspartato provee de 3 carbonos y un nitrógeno, y el carbomoil de un carbono y un nitrógeno. La manera de recordar esto en cuanto a las purinas va a ser con la ayuda regla mnemotécnica cats pour until they gag. Ok, entonces esto como ¿qué significa? Pues bueno, que los gatos ronronen hasta que tengan náuseas, pues significa, en el caso de pur, para recordar que son las purinas, y gag, G de glicina, A de aspartato,
y G de glutamina. Y como vamos a ver, entonces la glicina nos da 2 carbonos, un nitrógeno, el aspartato un nitrógeno, la glutamina 2 nitrógenos, y también tenemos estructuras, sustancias como el tetrahidrofolato, que nos van a dar correspondientemente 2 carbonos, porque tenemos 2 tetrahidrofolato, y el CO2, que nos va a ofrecer un carbono, este de aquí. Ok, el siguiente tema entonces veremos más a detalle la síntesis de purinas y pirimidinas, así como las aproximaciones clínicas que se pueden hacer y farmacológicas. Entonces va a ser un tema bastante interesante.